Vamos ahora para empezar ya. Nuestro Padre y Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti una vez más, Señor, y elevamos nuestra oración hacia tu trono de gracia para pedirte, oh Dios, que tú nos ayudes en esta hora que vamos a abrir tu palabra y sea tu Espíritu Santo quien abra la mente, el entendimiento y los ilumine, Señor, para comprender tu palabra en su magnitud. Y así, oh Dios, podamos ser cimentados, podamos ser, Señor, maduros en cuanto al conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Padre, en esta hora, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda nuestra maldad, que nuestra mente pueda fluir, pueda llevar el concepto fluido de tu Espíritu, Señor, y que no haya pecado que pueda distraernos o que pueda desvirtuar, Señor, tu obra en nosotros. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver la parte de que nos hemos quedado en la justificación. Ahí nos hemos quedado. La justificación. Justificar, dice justificar según la Biblia, está ahí, lo tiene, ¿no? Justificar según la Biblia es un acto judicial y gratuito de Dios, mediante el cual declara justo al pecador, culpable, perdonando sus pecados y acreditándole la justicia de Cristo, no por obra, sino solo a través de la fe en Jesús. Es una posición legal, declarada y de inocente, basada en el sacrificio expiatorio de Cristo, no una transformación interior inmediata. Subrayen si pueden esa palabra que dice basada en el sacrificio expiatorio de Cristo. Esa palabra, sacrificio expiatorio de Cristo, es el acto sacrificial que Cristo hizo en la cruz por mí, para que yo no sea condenado por mi pecado, sino que Él, a través de su muerte en la cruz, Él paga ese precio que yo merecía. Por eso se llama acto sacrificial. Pero dice ahí expiatorio. Más arriba hemos leído qué es expiar. Más arriba está expiar. Para entender mejor. Expiar. Según la Biblia, significa borrar, cubrir o eliminar la culpa del pecado mediante un sacrificio, restaurando la relación entre Dios y el hombre. Es un pago sustituto realizado por Jesús en la cruz, que satisface la justicia divina y elimina la barrera del pecado, permitiendo perdón y reconciliación. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay. Entonces Dios, desde el comienzo, había normado un acto sacrificial que era a través de unos animales. Y entonces en el lugar santísimo había un altar de bronce, y en ese altar de bronce se sacrificaban a los animalitos, pero por causa del pueblo. O sea, chapaban una oveja, lo llevaban ahí, el sacerdote ponía la mano en el cordero y otra mano hacia Dios, y como que transmitía todos los pecados del pueblo a ese animalito. Y después que hacía esa oración, ese animal era sacrificado. O sea, le cortaban y botaban toda su sangre. Esa sangre caía en un recipiente. El sacerdote tomaba un hisopo, o sea, y mojaba eso la sangre y comenzaba a tirarle al pueblo. Como diciendo, este animal pagó la culpa de ustedes y su sangre lo va a limpiar, lo va a cubrir el pecado, ¿no? Lo cubre el pecado. Eso hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora, ese acto, de igual manera,
es hecho por Jesucristo en la cruz, porque Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesucristo, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo fue el Cordero de Dios que fue sacrificado para llevar nuestros pecados y muerto en la cruz, y la sangre de Jesucristo es la expiación hacia mí, que pongo mi fe en Él para limpiarme de todo pecado. Y ahora yo ya soy limpio, no por obras de justicia, no porque me porto, no, sino soy limpio porque el acto sustitutorio de Cristo en mí me libera del pecado. O sea, en otras palabras, Él es el que lleva mis pecados. Él lleva mi condenación. Él lleva mi muerte. Y entonces, como Él paga, ya yo soy limpio. Entonces, frente a eso, Dios me declara a mí justo. Y esa es la palabra justificación. Ahora, yo no he visto, pero me han dicho, no, acá tenemos un abogado por las puras. Cuando un reo cumple su condena, ¿no? Supongo que le han decretado 10 años de cárcel. Ya el hombre cumplió sus 10 años. Sale de la cárcel, a él le dan una acta. En el plano jurídico se llama resolución de libertad. Una acta. Y ahí dice claramente, no, fulano de tal, después de haber pagado o de haber sido sentenciado a tantos años y habiendo cumplido su condena, queda en libertad. Ya el hombre es un inocente. O sea, nadie le puede ya condenar de nuevo porque ya el hombre pagó su delito a través de una condena que le dieron. Ahora bien, eso ocurre en nosotros, pero de una manera diferente, porque ese acto condenatorio que nosotros merecíamos, lo pagó Jesucristo en la cruz. Y yo ahora ya soy libre de polvo y paja. Y entonces ya Dios me acepta a mí, porque ya me ve limpio, inocente y puro. Pero por mí no, porque Cristo pagó y llevó todos mis pecados. Y ahora yo tengo entonces acceso a la misma presencia de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, en la oración modelo, Él nos enseñó a decir, Padre nuestro. ¿Qué puede decir el Padre nuestro? Ahora sí. Pero quien no ha sido limpiado y lavado por la sangre de Jesucristo, no puede decir Padre nuestro. Por eso solo es hijo de Dios aquel que ha recibido a Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados. Por eso, 1 Juan, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Solo ellos. Nada más. Los demás pueden rezar el Padre Nuestro, todo, pero no son hijos de Dios. Solo los que hemos nacido de nuevo podemos decir Padre Nuestro. Bien, ahora, ¿cómo ocurre esto? Aquí es que me he roto la cabeza. ¿Cómo lo graficamos esto? Mire, voy a hacer esto. Pongan bastante atención. ¿Ya? Aquí está la cruz de Cristo. Salud, salud. Ahí está la cruz de Cristo. Dice que la ley fue hasta Juan el Bautista. Y de ahí dice que viene ya. Esto era en Israel.
Pero ahora nosotros ya no somos ese pueblo, ahora somos nosotros la iglesia. La iglesia. Y en la iglesia, la salvación es por gracia. Por gracia. O sea, en otras palabras, estamos en esta etapa de la gracia. Acá vamos a hacerle un poco más largo para ver esto. ¿Ya? Estamos en esta época, de acá vamos a poner que viene el rapto. El rapto, acá viene los 7 años, este es el milenio. Estoy haciendo todos estos conceptos para que me entiendan la línea de tiempo, ¿ya? Hasta este momento, la salvación era por fe también, pero mediante sacrificio de animales, mediante creer que Jesucristo, perdón, en la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel. Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, entonces empieza la nueva dispensación, o lo que se llama, esto era el antiguo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto ya es diferente la salvación. O sea, el proceso de la salvación, quiero decir, el proceso de la salvación es diferente. ¿Por qué? Porque a la venida de Cristo cambia todos los procesos antiguos y empieza algo diferente. Aquí se hacía sacrificio de animales. Aquí tenían que cumplir la ley. Aquí tenían unos rituales. Aquí ya no. Cristo murió y fulminó todos los rituales, todas aquellas cosas que se hacían en el antiguo pacto. Por eso que el nuevo pacto anula el antiguo pacto. Lo anula en el proceso, no en la vigencia, porque sigue vigente, sino en el proceso queda anulado. Por eso que ya nosotros no hacemos sacrificio. Por eso ya nosotros no tenemos que hacer esos ritos que hacían ellos, de la fiesta de Luna Nueva, la fiesta de los tabernáculos, todo eso. Ya no necesitamos hacer eso, porque todo eso fue sombra de lo que se iba a cumplir en Cristo. Ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia, y la gracia es diferente a este proceso. ¿Qué me van entendiendo, no? Más o menos esta es la línea de tiempo de Israel. Esto también está en el curso Panorama Bíblico, ¿no? Los que han llevado Panorama Bíblico, está este proceso también así, ¿no? Bien. Ahora, para entender esto, vamos a ver lo que es en sí el Evangelio. Lo que es en sí el Evangelio. A ver, puntos del Evangelio. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15, 15:3. Vamos a leer ahí los 5 puntos del Evangelio. Ahí, en una forma magistral, Pablo lo... Sí, 1 de Corintios capítulo 15. Bien, dice así. Porque, estoy en 15:3, ¿eh? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, él dice, yo le estoy enseñando lo que a mí me han enseñado también. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, miren este punto. Evangelio. 1. ¿Cuál es? Cristo murió. 2. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados.
¿Y qué fue? No. ¿Qué más? Sepultado. Sepultado. Ahí está. Sepultado. ¿Qué más? Resucitó. Muy bien. Resucitó. ¿Y qué más? ¿Qué más? Según ahí está. Ya, miren estos 5 puntos. Esto es el Evangelio. Este es el Evangelio. Y esto es lo que nosotros predicamos. Esto es lo que nosotros enseñamos. Esto es lo que nosotros proclamamos. Primero, que Cristo murió. ¿Pero por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. ¿Y cómo es que murió Él? Porque Él fue sepultado, pero a la vez resucitó. Ahora, ¿quién me afirma esta verdad? Las Escrituras. Por eso la Biblia es el meollo más importante para predicar el Evangelio. Sin la Biblia no podemos reafirmar esta verdad. Sin la Biblia no podemos darle el valor de estas palabras, porque cualquiera puede decir esto. Pero por eso Pablo se encarga de reafirmar que esta es una verdad conforme a las Escrituras. ¿Cuál verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, fue resucitado para nuestra gloria. Este es el Evangelio. Aprendan ese texto. Eso es Primera de Corintios 15, 3 y 4. El Evangelio no es otra cosa que predicar a Cristo que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó, y todo esto lo reafirma, lo confirma la Biblia. La Biblia. Por eso que esto no es una fábula, por eso que esto no es un cuento, porque hay un acta, hay un escrito que reafirma esta verdad. Así como nosotros nos basamos en los libros de historia para conocer la independencia del Perú, para saber cómo salimos del yugo español, ¿no? Nos vamos en los libros y ahí entonces decimos así fue. Y ese libro es el referente de lo que ha acontecido exteriormente. Si nosotros creemos en ese libro que escritan los hombres, ¿cómo no vamos a creer en algo que Dios lo ha inspirado, que es la Biblia? Y en la Biblia reafirma esta verdad. Y esta verdad es la verdad que se viene predicando ya más de 21 siglos. Bien. ¿Alguna pregunta aquí? Ahora vamos a encajar esto. ¿Cómo se encaja esto? Es increíble esto. Vamos a hacer esto acá. Miren. Aquí está la cruz. Y yo, o nosotros, estamos acá. Ahí estamos nosotros. ¿Cómo ocurre la justificación? ¿O cómo ocurre todo el concepto que estamos viendo? ¿Cómo ocurre? Miren, vamos al Evangelio. Primero dice que Cristo murió. ¿Dónde murió? Acá murió. Ahora, ¿por qué murió Él? Por pecados. Y dice que fue después sepultado. Sepultado. Entonces aquí vamos a poner que
Vamos a ponerlo así, ¿no? Fue sepultado. Y después dice que resucitó. Resucitó. Ahora, ¿qué pasa con este señor? Ya ese es el acto del Evangelio. Y eso es lo que está acá. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Ahora pongan atención, ¿eh? ¿Qué pasa con ese hombre que está ahí? ¿Qué debe hacer? Ya el acto está hecho. La acción de Cristo ya está realizada. Cuando Él en la cruz dice, por ejemplo, consumado es, está diciendo ya se acabó. Ya la obra está completa. Consumado es. Ahora, ¿qué debe hacer este pecador? Claro, está muy bien. Lo primero que tiene que hacer es este tipo reconocer que es pecador. Eso es lo primero que tiene que hacer. Porque si él no reconoce que es pecador, entonces yo no necesito esa acción de Cristo. Yo no necesito a Dios si yo no soy pecador. Entonces lo primero que tiene que hacer este personaje es reconocer que está bajo condenación porque la paga del pecado es la muerte y él merece eso. Él es pecador. Y nadie se justifica porque la Biblia dice no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, todos, no hay quien busque a Dios. Ya, este hombre tiene que primero reconocer eso. ¿Eso han hecho ustedes? O simplemente hemos dicho, bueno, en algo hay que creer, pues no, ya vamos a ir a la iglesia. No. Tiene que primero reconocer que él está bajo condenación. Y después, como él reconoce que es pecador, entonces él ahora se pregunta, ¿y quién podrá defenderme? Y entonces ahí el Evangelio me dice que Cristo murió por este pecador. Por este pecador murió Cristo. Pero para que esto sea, mejor dicho, se aplique a él tiene que creer en este proceso. Y entonces yo vengo a Cristo mediante creer. Ese es creer. Creer. A ver, voy a reafirmar un poco más esto. A ver, vamos a primera, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Voy a reafirmar este concepto. Hechos 13, 38 y 39. A ver, léalo, ingeniero. Fuerte. ¿Eh? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí está la palabra. Es justificado, o sea, que lo estamos viendo acá. ¿Quién? Todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Entonces, este hombre es justificado por la fe, por creer en este acto sustitutorio de Jesucristo. O sea, mejor dicho, yo creo que ese acto de Dios, de Jesucristo, lo hizo por mí, porque yo soy un pecador y estoy condenado. Entonces, mediante la fe de creer, yo creo en este proceso, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitado, para mi absolución de la condena. Por eso dice, otra vez, voy a leerlo el 39.
Dice, y que todo aquello que por la ley, o sea, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento no podía, que por la ley de Moisés, no pudiste ser justificados en él. Es justificado todo aquel que cree, o sea, en Cristo. Por eso digo, se anula el proceso del antiguo pacto y empieza un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia y de la fe. Entonces, esta persona reconoce que es pecador, que está condenado, pero le dicen que Cristo murió por sus pecados, que Él fue sepultado y que resucitó para la gloria. Entonces yo ahora lo que hago es poner mi fe en Él mediante creer en lo que Él hizo, y en ese momento entonces yo llego a ser justificado por la fe, porque he puesto mi fe en ese acto que Cristo hizo. Entonces, en otras palabras, esto sería lo interesante, ¿no? Mis pecados, dice la Biblia, que son puestos en Él. Isaías capítulo 53 dice, Él llevó nuestras iniquidades, molido fue por nuestros pecados, el castigo fue sobre Él y por su llaga fuimos sanados. O sea, es lo que dice la Biblia, que todo mi pecado, mi maldad, en el acto de fe, Dios lo deposita todo en la obra que Cristo hizo en la cruz. Y ahora, este acto expiatorio viene, ¿por qué? Porque en la cruz Él derrama su sangre. Y entonces esa sangre, aplicada a mí, me limpia todo pecado. Por eso dice la sangre de Jesucristo, nos limpia. ¿No le hemos leído en 1 Juan? Si andamos en luz como Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ese derramamiento de sangre representa al Cordero en el Antiguo Testamento, que era degollado para que esa sangre después echada al pueblo le cure el pecado. Pero ahora ya el pecado no lo cubre simplemente, ahora ya lo limpia, lo desaparece, porque la sangre de Jesucristo tiene más poder. Ya le hemos leído la semana pasada, ¿se acuerda? En Hebreos capítulo 9, le dije que lean el Levítico ahí cómo se hacen los sacrificios. Este es el proceso. A ver, miren bien, porque le voy a hacer unas preguntas acá. ¿Se han entendido, no? Mire cómo es esto interesante. Si Cristo lleva nuestros pecados, ¿por qué Él no es condenado? Si Él dice que Dios lo hizo pecado por nosotros. Dice, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Y por qué Él no se quedó ahí? Él no cometió pecado. ¿Ah? Él no cometió pecado. Él no cometió pecado. ¿Y entonces dónde se quedan los pecados? Ustedes recuerdan un texto que está si no me equivoco, está en Zacarías, creo. Dice, yo soy Jehová que perdeno tus pecados y echo tus maldades al fondo del mar y no me acuerdo más. ¿Ya? Todos los pecados que yo cargué en Jesucristo y el pecado de todos aquellos que se han arrepentido, quedan acá. ¿Por qué? Porque el pecado es la muerte. O sea, la paga del pecado es la muerte y Él muere. Pero aquí está lo interesante. Como dijiste, hermana, como Él no tiene pecado, Él solo fue el transportador del pecado, nada más, porque Él no tiene pecado. Es como que alguien venga, supóngase que
yo estoy llevando una carga, o sea, que ya no puedo, ¿ya? Y me caigo ya. Entonces, pero esa carga necesita llegar allá. Entonces viene alguien y dice, no, pues ya bien, hermano. Él agarra la carga y se lo lleva hasta allá. ¿Él qué cosa es? Es un transportador del pecado. Pero él no tiene pecado. Y como él no tiene pecado, entonces la muerte no lo puede retener. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, pero como él no es pecador, entonces no lo puede retener, no lo puede agarrar. Y entonces por eso es que él resucita con la vida y la inmortalidad. Al resucitar él, entonces me da a mí la victoria también, porque yo estando en él va a ocurrir el mismo proceso. Yo voy a morir, pero voy a después a resucitar como él resucitó. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús y así como él, ¿no? La Biblia dice en Romanos capítulo 8, así como aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, a nosotros también nos va a levantar. Ese texto me gusta, hermano, porque ahí encuentro sentido a mi existencia. Porque yo ya sé de dónde vengo, sé qué hago aquí y sé hacia dónde voy. Me ha sentido a esa pregunta filosófica de toda la época, que de dónde vengo, qué hago aquí, hacia dónde voy. Ahora yo ya sé ya. Entonces todo lo que Cristo le sucede a él, me va a suceder a mí también. Porque estoy en él. Bien, ahora vamos a conceptualizar. ¿Dónde está la salvación? Acá en el primero. No, la regeneración. ¿Dónde está la regeneración acá? Lino, ¿dónde está la regeneración ahí? Les expliqué yo la semana pasada. Vamos a ver qué es la regeneración. La regeneración en el diccionario bíblico es el acto soberano e inmediato del Espíritu Santo que imparte vida espiritual a una persona muerta en su pecado, transformando su corazón y naturaleza para pasar de la muerte espiritual a una vida nueva en Cristo Jesús, que esto se llama el nuevo nacimiento. La regeneración está aquí, en este acto, donde el hombre reconoce que es pecador. ¿Quién es el que nos dice que somos pecadores? El Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es redarguir a la persona. Entonces, para que yo reconozca que soy un pecador condenado, el Espíritu Santo tiene que abrirme el entendimiento, darme la mente espiritual para que yo entienda este concepto. En ese aspecto soy regenerado. Porque de mi mente muerta y pervertida, de pronto algo entra que me hace reflexionar, me hace que doy cuenta, y yo digo, sí, soy pecador y estoy condenado. Es un acto del Espíritu Santo que llama regeneración. Y si el Espíritu Santo no hace esa obra, el hombre no puede acercarse a Dios. Aquí está entonces la regeneración. Bien. ¿Y qué pasa ahí? Cuando yo ya creo, viene ¿qué sigue después de la regeneración? Salvación, pues porque ya me doy cuenta, entonces acepto por la fe y creo en Él. Salvar ya está dentro del concepto de la salvación. Redimir. Vamos a ver qué es redimir. En la Biblia, redimir significa fundamentalmente rescatar, comprar o liberar a alguien de la esclavitud, del pecado, de la muerte y de la ley mediante el pago de un precio que en el Antiguo Testamento es la sangre de Jesucristo, ofreciendo así perdón y vida eterna. La redención es que Cristo, mediante su sangre, paga el precio de mi rescate para que yo pueda salvarme. Fuimos comprados a precio de
a precio de sangre. Fuimos comprados a precio de sangre, lo dice Romanos, 1 Corintios capítulo 6, fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, redimir no es otra cosa que pagar un precio para salvar a un esclavo del pecado y de la muerte. ¿Cómo lo pagó él? Con su sangre. Entonces, aquí está la redención. En el pago que Jesucristo hizo por su sangre, por este hombre pecador y condenado. Redención, ya estamos lo mismo, según la Biblia, la redención es el acto amoroso y costoso de Dios para liberar a la humanidad. O sea, la redención y redimir está dentro del consenso. Ahora vamos a expiar. Dice acá, expiar, según la Biblia, significa borrar, cubrir o eliminar la culpa del pecado mediante un sacrificio. Restaurar la relación entre Dios y el hombre. Es un pago sustituto realizado por Jesús en la cruz, que satisface la justicia divina y elimina la barrera del pecado. Expiar es que la sangre de Jesucristo, aplicada a mí, me limpia. Del pecado. Por eso dice el apóstol Juan, ¿no? Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero es la sangre, o sea, es el acto expiatorio como se hacía en el Antiguo Testamento, que mataban al corderito y la sangre era rociada en el pueblo para cubrir sus pecados. Pero ya Cristo no nos cubre, sino los borra, los limpia y ya no tenemos pecado. En el Antiguo Testamento el sacerdote una vez al año tenía que hacer ese proceso. Entrar al lugar santísimo, primero purificarse él y después por el pueblo. Y eso lo hacía cada año. Ahora nosotros ya no. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Juan, 1 Juan 1:9. Primero de Juan 1:9. Ese texto debe estar, pero en su mente de ustedes, para cada vez que cometen un pecado, cada vez. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ahí, en esa parte dice limpiarnos. En la terminología griega es algo continuo. O sea, ahí dice limpiar, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Pero esto es algo continuo. Continuo quiere decir que seguirá limpiándonos siempre. Cada vez que yo cometo un pecado y yo lo confieso, lo va a borrar, lo va a limpiar. Sigo cometiendo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para... Claro, eso no nos exime de las consecuencias del pecado, ¿eh? No nos exime. Si yo mato a alguien, así sea cristiano, tengo que pagar las consecuencias de irme a la cárcel. Pero ante Dios ya fui perdonado. Ya fui perdonado. Por eso es algo continuo esto. Ustedes no van a entender esto, pero es un auristo presente continuo. En el idioma hebreo es así. Un auristo quiere decir que es una verdad presente, pero a la vez es continuo. O sea, va a seguir. O sea, si confesamos nuestro pecado, Él seguirá perdonando nuestros pecados.
Eso es más o menos la idea. Y eso lo hace ¿por qué? Porque la sangre de Jesucristo es redentora. Y ya no tiene nada que lo pueda impedir si es que yo lo confieso y me arrepiento. No hay nada. Nada. Porque esto fue hecho una vez y para siempre. Muy bien. Ahora viene el perdonar, ¿no? Ya eso está incluido aquí, ¿no? Si confieso mi pecado, Dios es para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestras manos. Ahora, la justificación es esto. Que yo pongo mis pecados en Él. Él lleva mis pecados y yo soy declarado libre. Vamos a leer otra vez justificar. Justificar, según la Biblia, es un acto judicial, o sea, es un acto jurídico que se utiliza dentro del plano de derecho, ¿no? Y gratuito de Dios, mediante el cual declara justo al pecador culpable, perdonando sus pecados y acreditándole la justicia de Cristo, no por obras, sino a través de la fe en Jesús. Es una posición legal, declaración de inocente, como si nunca hubiese hecho nada, basada en el sacrificio expiatorio de Jesús. Mire, ese acto es el reconocimiento por la cual yo estoy agradecido por Dios. Es el acto por la cual yo alabo a Dios. Es el acto por el cual yo adoro a Dios. Y es el acto por el cual yo le sirvo a Dios. Por eso. Es un acto de agradecimiento. ¿Cómo no voy a agradecer a aquel que de la muerte me salva? ¿Cómo no voy a estar agradecido con aquel que de estar condenado, de pronto ahora soy inocente? ¿Cómo no voy a adorarlo, alabarle, amarlo y servirle? Por este acto de la justificación. Bien. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Hermano, ¿cómo los judíos del Antiguo Testamento, cuando morían, por ejemplo, ellos tendrían que presentar, ellos no morían bajo el proceso que nosotros ahora hacemos? Morían, pero creyendo. Pero creyendo que en Cristo era ley. En la promesa. Pero para que ellos sean estudiados sus pecados, tenían que pasar el proceso de todo ese momento de lo que tenían que hacer, la sangre. Eso lo hacían. Pero como dice Colosenses, como sombra de lo que había de venir. Pero ellos, más que nada, creían en que algún día Dios iba a mandar un Salvador. Eso está en Génesis 3:15, pues, ¿no? Ahora, para que entendamos mejor este concepto, Hebreos capítulo 11. Mire, Hebreos capítulo 11 es un capítulo que habla de la fe. Habla de esto. La fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos capítulo 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera ahí. Ya, entonces aquí usa dos palabras. Certeza y espera. ¿Qué es certeza? Es verdad. O sea, es verdad esto, porque Dios lo está diciendo. ¿Qué está diciendo esta verdad? Que yo tengo una espera, es esperanza.
¿Esperanza en qué? Entonces va a decir ahí, por la fe tal persona, por la fe esto, por la fe el otro, por la fe Moisés, por la fe Abel, por la fe Sansón, y comienza a relatar todos esos acontecimientos grandes que eso hicieron, pero no lo hicieron porque ellos eran fuertes o porque, no, por la fe en Dios. Pero por la fe en qué? En la verdad que había dicho Dios y en la esperanza que ellos. Ahora, ¿cómo es que él reafirma esto? Por la fe. Mire, Hebreos capítulo 11, 13, ahí está tu respuesta. Mira tu Biblia, mira lo que dice este texto. Conforme a la fe murieron, ahí está, todos los de acá, porque está hablando del Antiguo Testamento. Conforme a la fe murieron todos los de aquí para acá. Pero ¿cómo murieron ellos? Dice, conforme a la fe murieron todos ellos sin haber recibido ¿qué? Lo prometido, o sea, esto. Sin haber recibido todavía esto. ¿Qué más? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. O sea que ellos tenían en la mente de que no eran de acá, que ellos no eran de esta tierra y que eran peregrinos que estaban yendo ¿a dónde? ¿A dónde? Al igual que nosotros, ¿a dónde es nuestra esperanza? A la patria celestial. Ellos van a creer lo mismo. Mire lo que sigue diciendo. 14. Por esto, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscaban ¿qué? Una patria. Para nosotros el cielo. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, ellos tenían la esperanza de su morir. Pero ese texto creo que más se está refiriendo a las personas que él describe, o está hablando en general del pueblo de Israel. Porque ahí está hablando básicamente a los, como nosotros le decimos, dentro de la fe, de general, que está hablando. Todo aquel que tiene esto. No es solo a ellos, porque los judíos, todos los judíos lo tenían a Abraham como el padre de ¿qué? De la fe. Y entonces, por eso es que se acuerdan cuando se encuentra con nuestro Señor Jesucristo y le dicen, nosotros somos hijos de Abraham, le dice. Y nuestro Señor Jesucristo dice, oye, Dios puede levantar hasta esas piedras hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque no es hijo de Abraham aquellos que dicen que son descendientes. Son hijos de Abraham los que creen en la fe que Abraham tuvo. Y ustedes no lo tienen, le dicen. Y más abajo le va a decir, ustedes de vuestro padre el diablo sois. Entonces, se está hablando no solo de esos personajes, sino de todas aquellas personas que tenían esta certeza y esta esperanza. No solo de lo que ahí lo están narrando, sino lo está poniendo como ejemplo. Pero también hubo muchos que se perdieron, pues, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando los 12 fueron espías y regresaron? ¿Cuántos se salvaron ahí? Josué y Caleb nomás, pues. Y ahí, porque Dios le dice, ustedes por ser incrédulos no van a entrar a la tierra prometida y van a estar 40 años hasta que esta generación muera. Y esos hijos de ustedes, esos son los que van a entrar, dice, ¿no? Y toda esa gente no entró. Ese es un concepto de salvación. Porque para ellos no tenían el concepto de cielo. Ese concepto recién nosotros lo hacemos acá. Pero para ellos, ¿qué era salvación? No, ¿qué era la salvación para ellos? Para nosotros es el cielo, ¿no? No. Para ellos la salvación era simplemente esto. Que Dios me libere de mi enemigo, que tenga que comer y que no me pase ninguna enfermedad. Eso era la salvación para ellos. Y ustedes vean en los Salmos cuando David escribe, ¿no? Libre de mis enemigos, tú eres mi Dios de mi salvación, le dice, ¿no?
los inicuos se han levantado contra mí, me persiguen, quieren mi sangre, me matan, pero tú eres la roca, firme, dice. Porque para él salvación era eso. Pero para nosotros salvación es pasar de muerte a vida, pasar de condenación a absolución completa. Ese para nosotros es salvación. Y ellos tenían esa esperanza, por eso dice que muchos murieron, teniendo en cuenta eso, ¿no? Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. O sea, ellos tenían la certeza y la confianza de que Dios en algún momento los iba a llevar a ese lugar donde Él lo había prometido. Por eso dice, murieron esperando, viéndolo de lejos y confesándolo, que ellos iban a ir a un lugar, ya no en esta tierra, sino en un lugar celestial, como dice. ¿Y cómo lo van a hacer eso? Por la fe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento solo es fe. Ahora, para que entendamos mejor un ejemplo que puso nuestro Señor Jesucristo, que es magistral, a él le preguntan, dice, danos señal de que tú eres hijo de Dios, dice. A ver, ¿qué señales hace? Le dice, ¿no? Y él le dice, esta generación perversa y maligna me pide señal, dice. Pero no le va a hacer ninguna otra señal. Sino le dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre también estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Que esos son exactamente los 3 días, no, el tercer día resucitó, decimos nosotros, ¿no? Ya ese es el primero. El segundo, que es por la fe. Le piden igual señales, ¿no? A ver, mejor vamos, porque si no... Al Evangelio de San Juan, vamos al Evangelio de San Juan. Miren lo que dice el versículo 3. Vamos a leer del 12, ¿ya? 3.12. 3.12 para entender este concepto. 3.12 dice así. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis? O si dijera cosas celestiales ya para ustedes, si las cosas de acá no entienden, ¿cómo van a entender las cosas del cielo? Pero él, mire lo que le dice, pues, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, o sea, él. Dice, nadie subió al cielo, así que nadie puede hablar del cielo como yo, porque yo sí he estado en el cielo. Y aquí le declara esa gran verdad que es por la fe. Miren lo que dice el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, él está tomando un acontecimiento del Antiguo Testamento, y todavía de la época de Moisés. Y le dice, Moisés levantó una serpiente de bronce. Y todo el que miraba a la serpiente se sanaba. ¿Por qué? Porque Dios había enviado, el pueblo se había descarriado y habían cometido unos pecados, y Dios como castigo le manda serpientes que le muerdan y la gente comenzó a morir. Serpientes venenosas. Y el pueblo comenzó a morir. Entonces Moisés va a Dios y le dice, Señor, ya para esta mortandad, es tu pueblo, le dice. Entonces ahí, mire cómo se relaciona esto, ¿no? Entonces Dios le dice, ya, hazte una serpiente de bronce, ponla en una asta, y todo el que es mordido por la serpiente, al mirar a la serpiente, se sanaba.
se sanaba. Al mirar nada más. O sea, me mordió la serpiente, iba corriendo hasta la serpiente, miraba la serpiente ahí y ya, me sanaba. O sea, como que cortaba el veneno que había puesto la serpiente. O sea, no lo veo a ustedes. Vamos a número, por favor. Número capítulo 21. Número capítulo 21. ¿21:9? ¿No? 21:9, sí. 21. Mire, pero vamos a leer desde el 4 para que vean toda la historia ustedes, ¿ya? Desde el 4 vamos a leer. Después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. O sea, el pueblo ya dijeron, ¿para qué mejor nos vamos con Egipto? ¿No? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Esto se llama murmuración. Comenzaron a hablar, a murmurar de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Estas son serpientes venenosas que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo, oró por el pueblo. Y le dijo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuese mordido y mirare en ella, ¿qué pasa? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué sacrificio tenían que hacer ellos? Simplemente mirar a la serpiente. Nada más. Y eso miraban, ¿por qué? Porque tenían fe en que lo que Dios había dicho. Dios había dicho que si tú miras a la serpiente, entonces te vas a salvar. Entonces ellos creyeron eso. Y por eso es que cuando les mordían, iban a la serpiente, miraban y se salvaban. Porque habían creído en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con Cristo? ¿A dónde tengo que mirar yo ahora? Está poniendo como ejemplo. Jesucristo dice, así como Moisés levantó la serpiente, tengo que mirar a la cruz. Este es ahora lo que es la serpiente en ese tiempo. Por eso, ¿cómo termina diciendo? Para que todo aquel que en él crea, ¿qué cosa va a pasar? Tiene vida eterna. Y ese es un acto de fe. Es por la fe. Entonces, en ese momento la gente se salvó porque creyó lo que Dios había dicho. ¿Qué había dicho Dios? Si tú miras a la serpiente, te salvas. Ahora, ¿qué dice Cristo? Si tú miras a la cruz, te salvas. Si tú crees en la cruz, si tú aceptas el sacrificio que hemos detallado acá, entonces te salvas. Vamos otra vez a Juan capítulo 3. Dice 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea, ¿qué pasa? No se pierda, tenga vida eterna. En la época de Moisés fue la serpiente, en la época de nosotros es la cruz de Jesucristo. Ahora, ustedes han visto, no está tu hija, caramba, sino tu hija debe saber, el símbolo de la medicina. El símbolo de la medicina es un asta y acá viene una serpiente que viene así. Una serpiente que está así.
Acá está. Ese símbolo de la medicina. ¿Por qué tomaron este símbolo ahí? Claro, pues, basado en esto. Pues. El símbolo de la medicina es eso y está basado en esto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo quien miraba a la serpiente se salvaba. ¿La medicina qué hace? ¿Cuál es el propósito de la medicina? Salvar a la persona de una enfermedad, de una infección, salvar a la persona de una dolencia. Entonces ellos tomaron, la medicina tomó este símbolo, la serpiente. Ahora yo me he preguntado siempre, ¿pero por qué una serpiente? Y la serpiente representa que... ¿Por qué una serpiente? Bueno, no estoy buscando lo que hacía Moisés, por una serpiente. Por ahí yo también intuí, ¿ya? Pero yo después, estudiando a los dioses griegos, había un dios griego que se llamaba Esculapio. Este dios es Esculapio para los griegos. Por eso cuando ellos ponen acá el símbolo de la medicina, yo le dice, oye, ¿y eso qué cosa es Esculapio? ¿Qué era Esculapio? Era el dios de la medicina. Era el dios de la medicina. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes de que es por la fe nomás? Que nadie tiene que hacer nada. Era mordido por una serpiente, no tenía que ir al médico, cortarse o ponerse un antídoto, no, simplemente obedecer lo que dijo Dios. Mirar a la serpiente y te salvas. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora? Yo sé que estoy bajo condenación, estoy bajo la ira de Dios y me voy al infierno. Voy a la cruz de Cristo y por la fe acepto ese sacrificio para que todo aquel que en Él crea no se pierda más fe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento lo que primaba era la fe. Por la fe eran salvados ellos y por la fe seguimos siendo salvados nosotros también. Sin ninguna obra humana. Sin ningún sacrificio humano. Porque no hay obra o sacrificio humano que pueda pagar el precio de mi pecado. Porque solo Cristo es el único que puede redimir de mi pecado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Cada razón no se está pidiendo tampoco perdón, ¿no? Se supone que yo ya miré a Cristo y salvo. No, ya estaría pecando consecutivamente y está pidiendo cada rato perdón. ¿Qué puede pasar? ¿Pierdes la salvación? No lo pierdo, pero me demanda a mí como hija ya que soy, no está cometiendo con pecado. Claro. Para no estar yéndome a cada rato a orillarme y decirle que yo pero no es por esto. Claro. Ahora, gracias por ese, me has hecho la introducción final. Ahora vamos a la introducción final. Ya está hecho esto, ¿no? ¿Qué sigue después de la justificación? ¿Qué sigue? No. Santificación. Ahí está lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿para qué Dios nos salva? La vez pasada lo hemos visto eso. Para ser semejantes a Cristo. O sea, Dios me salva a mí para que la imagen de Cristo sea estampada en mí y ese proceso se llama santificación. Entonces, de una vez que Dios me salva, entonces me santifica. Ahora, como yo les digo, y esto es que se quede reafirmado en la mente, la santificación tiene dos vertientes. Está la santificación posicional y está la santificación experimental. ¿Cómo es esto?
Cuando yo me acerco a Dios, Dios me limpia y ya soy inocente y puro delante de Él. Ese acto se llama santificación posicional. Porque ¿qué es ese santo? Es haberme separado de todo pecado, de toda inmundicia, de toda maldad. Y Cristo lo hizo cuando yo puse mi fe, porque Él lleva todos mis pecados. Entonces, en ese momento yo soy santificado, pero posicionalmente nada más, porque estoy ahora en Cristo. Pero ahora yo tengo que vivir. Y cuando yo empiezo a vivir, entonces ahí voy a experimentar la santificación, pero ya en experiencia. En experiencia. ¿Cómo es la posición experimental? La santificación experimental no es otra cosa que el crecimiento, la madurez y el desarrollo de un cristiano a la imagen y semejanza de Cristo. Eso es la santificación experimental. O sea, quiere decir que si yo fui un borracho, yo fui un drogadicto, o fui un mentiroso, o fui un chismoso, o fui un violento, agresivo, ahora yo estoy en Cristo. Y entonces ahora lo que va a hacer Dios, mediante la obra del Espíritu Santo, es ir depurando todo eso, ir quitándome todo eso y transformando mi vida a la imagen y semejanza de Jesucristo. O sea, que yo piense como Cristo, que yo actúe como Cristo, que yo perdone como Cristo, que yo camine como Cristo, que yo viva como Cristo. Y esa es la obra santificadora experimental. ¿Y quién me va a ayudar a eso? Es el Espíritu Santo. Por eso se llama Espíritu Santo, porque la obra prioritaria del Espíritu Santo es santificar al hombre. Porque Hebreo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el Espíritu Santo te está trabajando con nosotros a lo largo de toda nuestra experiencia de vida, tiempo de vida que Dios nos da, para ir produciendo y cultivando la santificación experimental. Por eso cada año que yo cumplo, tengo que mirar atrás y decir, ¿he crecido espiritualmente? ¿Conozco más a Dios? ¿Mi vida espiritual está mejor o está peor? Hazme esa pregunta siempre. ¿He mejorado en mi vida? Como nosotros a veces hacemos planes para nuestro futuro, ¿no? Yo, cuando estuve en la universidad, un profesor me dijo, ustedes tienen que tener un plan de vida, dijo, un plan de vida. Háganse un plan de vida. De aquí a 3 años, ¿cómo quieren estar? De aquí a 5 años, ¿cómo quieren estar? De aquí a 10 años, ¿cómo quieren estar? Háganse un plan de vida. Y vayan evaluando si van avanzando o están estancados o van retrocedido. Entonces, la vida cristiana es igual. Yo tengo que ver, desde el momento que yo me convertí, qué ha sucedido en mi vida, qué ha ido cambiando. Mi carácter, mi conducta, mi manera de pensar, mi obrar, ¿cómo está? ¿Mejor que antes? O a veces está peor. Pero debe ir cambiando. Tiene que ir madurando. Tiene que ir desarrollándose la fe en nosotros. Eso es la santificación experimental. Y esta obra la está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, tenemos los recursos nosotros. Recuerdan que la vez pasada leímos en Romanos capítulo 8 que dice, el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley. Porque ya no hay condenación para los hijos de Dios. Entonces yo ahora tengo la libertad de poder vivir una vida plena en Dios. Porque ya no soy esclavo del pecado. Ya Cristo me liberó de la pena del pecado y me está liberando ahora del poder del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque ya yo estoy en este posicionamiento experimental. Ahora, claro, en este caminar, como dices tú, de repente peco, tengo mis rebalones, o de repente yo mismo me tiro también. Pero ¿qué debo hacer si hago eso? Si confesamos,
nuestros pecados. Listo. ¿Y si vuelvo a pecar? ¿Y si vuelvo a pecar? Creo que es un pecado continuo. Claro. Es una cuestión de ya aquí, no peco, yo me voy a la cruz y voy a pedir tampoco. Me agradaría a Dios, ¿no? Pecarlo. Claro, no agradaría a Dios, ya. Y en ese caso, ¿qué debo hacer? Si yo peco y sigo pecando y sigo pecando y sigo pecando, ¿qué va a hacer Dios? Es decir, ándate al diablo, te está esperando. Pero uno que se ha arrepentido de su corazón no hace eso. O sea, no peca continuamente. No, hermana, pecamos continuamente. Pero deliberado. A ver, vamos a ver. Suponte que yo he sido un mentiroso, aunque a veces lo soy. ¿Ya? Y ya me arrepentí y ya vine a Cristo ya. Yo tengo ya más de 30 años en el cristianismo. ¿Y de aquí para adelante yo puedo seguir mintiendo o no? No debo hacerlo. Pero ¿lo hacemos o no lo hacemos? Dependiendo de cómo se presente, puede ser mentir. ¿Te acuerdas de las circunstancias? Salir de un gato, salir de un problema o algo, ¿no? Ya puedo mentir, ¿no? Claro, está mal eso, ¿no? Pero puedo hacerlo. Uno se siente mal también, pues. Claro, pues. Claro. La diferencia de una persona que es consciente de lo que está haciendo es que reconozca la mano de Dios. Claro. Exacto. Mire, el pecador, o sea, el que no está en Cristo, para él es un deporte mentir. Él no se va a sentir mal. Él no se siente mal. En cambio, el cristiano sí se siente mal. Porque el Espíritu Santo lo desargulla. Yo les contaba el caso de una doctora que, mira, para ella es buena suerte, vamos a suponerlo así, ¿no? Buena suerte, ¿no? Ella viene y nos contó, mira, ella dice que salió tarde de su casa y entonces tomó un taxi y dijo, señor, lléveme rápido, ¿no? Ya el taxi llegó y ella le paga con 20 soles al taxista. Y el taxista le da un vuelto como si le hubiera dado 50 soles. O sea, ella le paga con 20 y el taxista, la verdad, visto mal, que seguro dijo da 50 y le da el vuelto de 50 soles. O sea, le hacen el taxi y todavía sale ganando. Y ella viene y nos cuenta a nosotros. Mira, eso dice ella, ¿no? Tomé un taxi y mira, que yo le pagué con 20 y me dio vuelto de 50 soles. Así que, buena suerte. Si a nosotros nos ocurriría eso, podíamos nosotros sí quedarnos con eso, pero ¿saben qué va a pasar? Nos vamos a sentir mal. Nos vamos a sentir mal. Ella no. Para ella es bendición. Para ella es buena suerte. Pero a mí si me sucede eso, puede ser que yo me haga el loco también y me lo guarde, ¿no? Me lo guarde, ya me hace... Pero yo no lo voy a ver como buena suerte o como que Dios me bendijo. Yo me voy a sentir mal. Ahora, yo me pongo en el caso, yo le solté una palabra, pero no le quito, porque tampoco no puedo hacerle sentir mal. Pero le dije, doctora, ¿usted ha pensado si el taxista está con sueño, que ha trabajado toda la noche de repente? Y por eso en esa somnolencia ha visto mal y le ha dado un mal vuelto. Y ahí me miró. O sea,
ella no piensa en eso, ella lo que está pensando es que ha ganado dinero y le ha hecho, salió la carrera gratis, pero no se pone a pensar que ese hombre se ha matado toda la noche trabajando y por eso en su soñolencia le ha dado mal el vuelto y que ahora ese hombre ¿qué va a llevar a su casa? Cuando ella tranquilamente puede, señor, yo le doy solo 20 soles, tenga. Y quedaba bien. Pero él, que no es creyente, pues va a hacer eso, pero lo va a sentirse bien, lo va a sentirse como que ha hecho algo bueno en beneficio de él. El creyente no. El creyente ocurre eso y se va a sentir mal. Porque el Espíritu Santo lo va a rehuir, aunque se haya quedado. Porque ¿quién no ha visto un billete ahí que se le ha quedado alguien y entonces lo pisa y ¿no? Y después suelto la llave y me agacho ahí y me abajo ahí, ¿no? Hermano, hay veces también hay otra cosa que pasa, es aparentemente el pecado de los jóvenes. ¿Cómo? O sea, a veces pensamos que el pecado es escandaloso. Ah, sí. Claro. Eso es lo que mi jefe, el gerente, nos enseñó, pero a nosotros. Yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Habían descubierto un robo, pues, que estaban haciendo ahí en el almacén. Y esto salió a la luz, pero igual hasta el presidente ejecutivo llegó la noticia ahí de que se estaban robando ahí se dio en los artículos de limpieza. Entonces el gerente baja y lo agarra al jefe del almacén que estaba ahí con toda su gente. Los llamó a todos, los puso ahí, le gritoneó, le saló lisura a todo y le dijo algo que dijo así: Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. O sea, Dios perdona el pecado, dice, pero no el escándalo. O sea, tú puedes robar, puedes pecar, pero no hagas escándalo, porque ahí sí ya Dios no te perdona eso. Eso es. Entonces todo el mundo tiene que saber robar, tiene que saber mentir, tiene que saber pecar. Porque Dios perdona el pecado, pues no el escándalo. Yo decía, ¿qué sabe este hombre? ¿Dónde está eso en la Biblia? Decía yo, ¿no? A ver, yo leo en la Biblia cuántas veces y tengo que encontrar una. Pero esa es una frase muy cierta. Para el mundo es muy cierta. Por eso todo el mundo roba, pero todos son inocentes. Todo el mundo hace cochinadas, pero ellos son limpios. Ahí está. Pongo mis manos, dice. Pero cuando le dicen, a ver, ¿por qué no sales a declarar? Ahí no quieren que declarar. ¿Por qué no levantan tu cuenta bancaria? ¿Por qué no levantan el secreto de tus comunicaciones? No quieren. Pero si tú dices que estás limpio, ¿por qué no lo hacen? Porque no quieren que salgan las pruebas a la luz. Pero eso cuando se han dado cuenta. Pero si no se dan cuenta, siguen igual, porque Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. ¿Qué les parece? Por eso, el que es mundano, el que no está en Cristo, todos los pecados para él son buenos. No tienen ninguna afectación. Y eso lo hemos experimentado mucho de nosotros cuando hemos estado en el mundo. Cuando hacíamos unas perradas, no lo contábamos a nuestros amigos. Oye, compadre, sí, oye, que ayer estuve haciendo esto, me fui con tal. Y ya nuestros amigos ¿no? Pero supóngase que yo venga ahora y le digo, oye, que ayer metí una bomba, hermano, estuve con 2 chicas ahí, con mis patas, me fumé droga y todo eso. ¿Que ustedes van a hacer qué? Ese hermano Walter. Trataría yo de que no. Claro, porque nosotros ya tenemos una mente diferente. Tenemos principios diferentes y más, tenemos el Espíritu Santo entre nosotros que nos va a redarguir. Por eso yo le decía la vez pasada, ¿no? Que la persona más infeliz
es el creyente pecador, porque ni puede estar bien con el mundo ni tampoco con Dios. Y vivir en ese dilema es lo peor, hermano. Por eso Cristo dijo, prefiero que seas frío o que seas caliente, pero no seas tibio, porque es lo peor. Y es la persona más infeliz. Es la persona más infeliz. Por eso es que la santificación experimental es el proceso que Dios está haciendo con nosotros en perfeccionarnos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y ahí estamos nosotros. Entonces, en la línea de tiempo, y yo pienso que ya, nosotros estamos casi acá ya, porque ya viene Cristo y nos vamos. ¿Te acuerdas de esta canción de tu época? Me voy con Él, me voy, yo no me quedo, me voy con Él, ¿no? De ahí vienen los 7 años de tribulación, y de ahí el milenio, y ya el final, ¿no? El final. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Es como hoy día, ¿no? Que pagué el pasaje por 20 soles. No me digas que se equivocaron. Ya, a ver. No ha sido que yo, ¿no? Y me regresaron. Hasta un solo, hermano. Me dan un vuelto de moneda de 2 soles varios y uno de 5. Así, juego, me falta un sol, le digo, Señor, y me da el sol, ahí todo, no me da mi bolsillo, todo, y no, eso yo no dije a propósito que me falta un sol, yo sentí que me falta un sol. A la hora que bajo y veo y cuento, estaban 20 soles. Por dicho, no me voy a comprar el pasaje, me había cambiado el sentido, pero yo le dije, me falta un sol. Y ahí te dio 19, como tú dijiste, te falta el sol, te dio el sol y 20. Me sentí mal, ¿no? Bien. ¿Y ahora qué vas a hacer con ese sol? No, claro, eso demuestra que somos cristianos. Porque el sentirnos mal ya es un principio de que el Espíritu Santo está redarguyéndonos. Y nos sentimos mal por eso. En cambio, si tú no eres cristiano, dices, Dios me ha bendecido. Ah. Claro. Muy bien, mis hermanos. La otra semana ya terminamos ya. Terminamos este curso ya. Miren, todo este proceso que ocurre en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo. Todo esto ha ocurrido. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Valorar esto. Valorar. Aquilatarlo en nuestros corazones. Y por eso Pablo decía, no descuidemos una salvación tan grande, hermano. Porque esto costó la muerte de Cristo por nosotros. Entonces yo, ¿cuánto debo amar a Dios, amar a Cristo y servirlo? Esto, hermano, no están en los... O sea, este proceso que le he hecho no están en los cursos. He tratado de imaginarme cómo hacerlo, pero claro, lo he sacado de algunos libros. Esto está en el panorama bíblico, ¿no? Pero todo esto que ocurre está enmarcado dentro de lo que ha ocurrido en nosotros, en nuestra vida, en el momento que hemos recibido a Jesucristo. Y Dios sigue ahora haciendo esa obra. Dios sigue haciendo esa obra. Y eso se llama la santificación experimental. Cada año que pasa, preguntémonos, ¿estoy creciendo? ¿He madurado más? ¿Conozco más a Dios? ¿He experimentado más a Jesucristo? ¿O simplemente estoy estancado o de repente no soy? Muy bien, mis hermanos, si no me preguntan, entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bien, vamos a orar, hermano. Nuestro Dios y Padre, gracias en el nombre de Jesucristo por la maravillosa salvación, Señor, que tú preparaste desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo, Señor.
Ya tú habías preparado esta salvación tan grande para nosotros, tus hijos, Señor, para aquellos que hemos creído en ti y para aquellos, Señor, que hemos puesto nuestra fe y esperanza en la cruz de Jesucristo, Señor. Padre, ayúdanos a valorar esta salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, a que no perdamos de vista nunca esta salvación que tú nos regalaste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Bendice ahora a mis hermanos, llévalo con bien a sus hogares, guárdalo de todo mal y que ellos permanezcan firmes en esta salvación que tú nos has dado. En el nombre de Jesucristo te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Amén.